Ante todo, muchas gracias al Ayuntamiento de Eibar por la invitación, a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo por streaming. Y además de dar las gracias, querría felicitar al Ayuntamiento de Eibar por poner en marcha una iniciativa como esta y, sobre todo, por poner en valor la comunicación y la transparencia. Como ya me han presentado, simplemente deciros que os animo a utilizar el hashtag #EibarComunica y así entre todos le daremos más visibilidad a la jornada. Ahí tenéis también mis redes sociales, si queréis etiquetarme, seguirme y a ver si entre todos le damos más visibilidad a la jornada. Me ha tocado hablar sobre comunicación interna y querría empezar con una pregunta. ¿Habéis implementado estrategias de comunicación interna en vuestras organizaciones? Os animo a levantar la mano, los que lo tenéis muy claro, y ahora os explico por qué hago esta pregunta. Veo muy pocas manos levantadas. Os diré por qué os hago esta pregunta. Muchas veces, cuando voy a la administración pública y hago esta pregunta, la primera respuesta suele ser: sí, tenemos estrategias de comunicación interna en marcha, además tenemos una red social corporativa, enviamos newsletters internas y sí, entre nosotros nos comunicamos bien. ¿Qué pasa a continuación? Cuando empiezas a hablar con los profesionales y vas un paso más allá y profundizas más en el tema, te das cuenta de que realmente hay problemas de comunicación, de que en muchos casos hay conflictos, que lo que se dice fuera, lo que aparece en los medios, no se sabe dentro. Y con estos obstáculos me encuentro, aunque digan que tienen implementadas estrategias de comunicación interna. ¿Qué problemas traerá no tener implementadas estrategias adecuadas de comunicación interna? No tener claro hacia dónde tenemos que ir. También la sensación cuando voy a las administraciones públicas es que hay mucha información, pero luego falta la información que se necesita. En otros casos hay un control. La información al final es poder y hay un control. O solo se comunica cuando tenemos un problema y se pide ayuda. Muchas veces hemos encontrado este tipo de problemas. ¿Eso qué trae? Falta de credibilidad, falta de confianza y en la imagen de la institución que tendrá consecuencias en la atención. Una organización que no está sana por dentro, de puertas afuera, tampoco podrá estar sana a largo plazo ni podrá dar buena imagen. Y muchas veces no es un problema de recursos. Muchas veces me comentan: no tenemos tiempo, no tenemos recursos. Y en la mayoría de los casos, los mayores problemas de comunicación no tienen que ver con los recursos. Muchas veces es un problema de mentalidad. No estamos preparados para hacer las cosas de otra manera, para romper con las costumbres, y los problemas más graves muchas veces no tienen que ver con los recursos. ¿Cómo actuar ante esto? Tenemos un reto muy interesante y muy bonito para hacer las cosas de otra manera, para impulsar la participación, la colaboración, para hacer las cosas de otra manera y para estar dispuestos a aprender de los errores. A veces en las administraciones públicas suele costar poner en marcha proyectos piloto. Solemos ir poco a poco, suele costar probar, innovar, hacer las cosas de otra manera. Así que debe haber una estrategia que fomente la participación y la colaboración y sobre todo que sitúe a las personas en el centro. Esa es la cuestión, colocar a las personas en el centro.
Si implementamos bien las estrategias de comunicación interna y vamos dando importancia a estas estrategias, la relación entre los profesionales y el ambiente mejorarán. También trabajaremos en favor de la transparencia. Si trabajamos la confianza, la empatía, si decimos las cosas como son o como no son, estamos favoreciendo la transparencia. Y la atención a los ciudadanos también mejorará. ¿Cómo vamos a atender a los ciudadanos si no conocemos bien nuestra propia comunicación interna? Si un equipo no sabe lo que hace el otro, si no sabemos qué objetivos tenemos, a dónde vamos, si mejoramos eso, mejorará la atención al ciudadano. También crecerá la sensación de sentirse parte de algo y la comunicación externa y la imagen de marca también mejorarán. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en estas estrategias de comunicación interna. Tuvimos que irnos corriendo a casa y muchas administraciones públicas tenían estrategias de comunicación interna implementadas y otras no. ¿Qué supuso esto? Un fuerte impacto emocional. Las administraciones que tenían implementadas estrategias de comunicación interna pudieron trabajar en el impacto emocional, contribuir al bienestar de las personas con mensajes positivos, acompañándoles, guiándoles. Ese punto de inflexión se notó. Las instituciones que durante la pandemia tenían realmente implementadas estrategias de comunicación interna. Pandemia ondoren, bazeuden administrazio publiko askok edo aurretik implementatzen ez zituztenak. Ante esto, y ahora voy con estos 10 puntos, había muchas administraciones públicas que antes de la pandemia no tenían estrategias implementadas. Y me he encontrado con que muchas han empezado de verdad a implementar estrategias de comunicación interna después de la pandemia, de la necesidad del teletrabajo. Y han comenzado a implementar y dar importancia a estos 10 puntos. El primero, la comunicación interna no la hace solo el personal de comunicación. Los responsables de comunicación pueden guiar, por supuesto, pueden tener el liderazgo y serán una pieza importante y estratégica en el camino. Pero en ese puzzle todas las piezas somos importantes. En una administración pública cualquiera puede enviar un mensaje, cualquier profesional puede gestionar la información o los contenidos y eso no lo debemos olvidar. Es decir, el equipo de comunicación puede liderar, puede guiar el proceso, pero la comunicación interna no lo podemos olvidar, la hacemos todos y todas las piezas somos importantes. Puede liderarlo el personal de comunicación, pero todos tenemos que estar implicados. Además, no podemos entender la comunicación interna como algo aislado, debe ser un proceso transversal. Y todas las personas somos importantes en este proceso. En segundo lugar, la comunicación interna es mucho más que la tecnología. Cuando preguntaba, ¿tenéis implementadas estrategias de comunicación interna? Muchos me comentaban, sí, tenemos una red social corporativa. Pero hemos visto que la comunicación interna es mucho más que la tecnología.
Si ponemos en marcha una red social corporativa, si implementamos cualquier herramienta, cualquier tecnología, cualquier recurso en nuestra administración, pero si las personas no entienden para qué tenemos esta red social corporativa o qué beneficios nos traerá, y además lo ven como una carga extra de trabajo, las estrategias que pongamos en marcha no valdrán para nada. Es inútil realizar una inversión tremenda en una red social corporativa si no se hace un trabajo de sensibilización. Es decir, explicar a las personas para qué tenemos esta herramienta, qué beneficios traerá y qué ventajas supondrá para su día a día y, por supuesto, para la marca de la institución. Tercer punto, superar barreras. No es un camino fácil poner en marcha estas estrategias de comunicación interna. Encontraremos piedras en el camino, obstáculos, resistencias, sí o sí. Cuando queremos hacer las cosas de otra manera, cuando queremos renovar las cosas, cuando queremos innovar, nos encontraremos siempre con obstáculos. ¿Qué barreras o qué obstáculos podemos encontrar en el camino? Como hemos dicho, personas que no ven los beneficios de la estrategia de comunicación interna, personas que no están dispuestas a perder el control. También habrá personas que no tengan aptitudes digitales y que nos pondrán trabas y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ayudarles a mejorar esas competencias digitales, a superar esa brecha digital. Habrá también personas que no están dispuestas a cambiar y a renovarse, personas que no están dispuestas a romper con las estructuras clásicas y jerárquicas. Yo he oído muchas veces este tipo de cosas. Aquí siempre lo hemos hecho así y no queremos cambiar. También encontraremos esta piedra en el camino y tendremos que afrontarlo. A fin de cuentas, es un cambio de cultura. Y será imprescindible acometerlo para empezar a implementar estas estrategias de comunicación interna. La resistencia al cambio, lo que hemos comentado, las barreras. Tenemos que estar preparados y abiertos a poder hacer las cosas de otra manera. El cuarto punto se refiere a la inteligencia emocional, la empatía. En las estrategias de comunicación interna para hacer equipos sanos, tenemos que darle importancia a la inteligencia emocional. Porque cuando hablamos de comunicación interna, estamos hablando de personas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Para fortalecer la empatía, la resiliencia, la motivación, tendremos que poner iniciativas en marcha. Antes lo comentaba, los mensajes positivos de ánimo en pandemia. A fin de cuentas, es poner la salud mental del equipo en el centro, poner el bienestar del equipo en el centro. El quinto punto, que es muy importante, la actitud y la escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces nos encontramos con un problema de voluntad, con un problema de actitud. Y para eso resultará imprescindible la escucha activa. Y debemos saber que para escuchar también tenemos que poner estrategias en marcha. ¿Qué se está diciendo dentro realmente? Como decía antes, muchos me comentaban que tenían estrategias de comunicación interna implementadas, pero luego encontrábamos que había conflictos, problemas, así que la escucha activa será imprescindible. Tenemos que escuchar qué se está diciendo, qué problemas hay, qué obstáculos en la comunicación interna o en el equipo. Y para eso, lo comentaré también en un punto posterior, el trabajo de sensibilización e información resulta imprescindible. Tenemos que estar dispuestos a explicar cuáles son los beneficios y que las personas no lo vean como una carga extra de trabajo, sino que vean los beneficios que obtendrán si implementamos estrategias de comunicación interna. Si no hay voluntad, será difícil implicar y motivar a los profesionales.
Así que este quinto punto resulta imprescindible. El sexto punto, y a veces este es complicado en las administraciones públicas, estructuras horizontales. Lo dicho antes, todas las piezas somos importantes en este puzzle y en las estructuras horizontales también, y también en las administraciones públicas. Es decir, todos debemos tener derecho a dar nuestra opinión, pero no solo eso, porque a veces existe la opción de opinar, pero luego no se tiene en cuenta esa opinión. Por tanto, hay que permitir que se den opiniones, pero además hay que tenerlas en cuenta a través de la escucha activa. Todos somos piezas estratégicas dentro de la administración pública. Todos podemos tomar parte y todos debemos dar nuestra opinión. Hablamos de inteligencias múltiples. En el proceso de implementación de las estrategias de comunicación interna, todos debemos tener el derecho a opinar y todos los miembros deben compartir sus conocimientos, sus experiencias. Al final, para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos, todos somos piezas estratégicas. Todos debemos tener la posibilidad de ofrecer nuestra experiencia y capacidad. Los de dirección sí, pero también los que están en atención. Es decir, todas las piezas son estratégicas. En séptimo lugar, grupos de dinamización y liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitaremos equipos que impulsen todo esto, equipos heterogéneos, no solo con personal de comunicación, como comentaba antes, diferentes profesionales para promover y comprender todo esto, para hacer ese trabajo de sensibilización, para poner en marcha diferentes dinámicas y estrategias y para impulsarlo todo. Si no, será difícil sacar adelante todo esto. Estos equipos deben acompañar en el camino, deben ser guías para fortalecer la confianza, para ofrecer ayuda. Si hay cualquier problema, ese motor, ese equipo implicado, ayudará a poner en marcha estas estrategias. ¿Tendría sentido publicar tweets si nadie tiene Twitter? Es algo que sucede a veces, que ponemos en marcha una red social corporativa, muy bien, realizamos una gran inversión y luego no hay contenido. Sí, pero no sé, nadie sabe qué, no sé qué publicar, para qué, si nadie nos explica, si nadie nos guía, si nadie nos dice qué tipo de contenido se puede publicar. Bueno, pues ese equipo puede ir publicando contenidos para que todo el mundo vaya entendiendo qué cosas se pueden hacer, para fomentar la interacción. Es necesario alguien que impulse ese proceso. Por ejemplo, las mesas de coordinación son necesarias para impulsar eso. Equipos heterogéneos que ayuden a impulsar plataformas o estrategias para dinamizar. En caso contrario, será muy difícil sacar todo esto adelante. Así que estoy citando el primer punto de nuevo. Es mucho más que tecnología. Si no hay un equipo que guíe un poco todo esto, que empuje, no funcionará o será bastante complicado sacarlo adelante. Para eso necesitamos un plan de acción, un protocolo y alguien que lo impulse, porque si no, sin una estrategia de comunicación será muy complicado sacar todo esto adelante. Por eso debemos ser conscientes de que hace falta tiempo y de que hace falta un equipo para sacar todo esto adelante. El octavo punto es los embajadores de la entidad, porque al final hablamos sobre personas, sobre la empatía, la confianza. Las personas confiamos más fácilmente en otras personas que en un logotipo. Si el ayuntamiento nos dice algo, bien o mal, depende de lo que nos diga, pero si ese algo nos lo dice una persona, la confianza y la empatía serán mayores.
Los embajadores de la entidad, en definitiva, son esas personas que trabajan en las administraciones públicas y que creen realmente en el proyecto, que lo viven. Y ahora voy a poner un ejemplo muy cercano. Por ejemplo, Pedro Irusta, que ha trabajado para que esta jornada saliera adelante a través de su blog, de sus redes sociales, porque creía realmente en el proyecto, porque estaba implicado en la jornada. Amalia puede ser otra embajadora de la entidad. La persona que está detrás del logotipo, y que podemos decir trabaja a su favor o que difunde a través de sus propios canales los valores y los objetivos de esa entidad porque cree en ellos realmente. Y al final creemos más en lo que nos dicen Pedro o Amalia que en lo que nos dice un logotipo. Estas personas son las que creen en ese proyecto que tenemos entre manos, que están alineadas también con la institución, con su estrategia, con sus proyectos, que coinciden con la organización de forma natural, como sucede en este caso. Estos embajadores nos ayudarán a fortalecer la cultura compartida, a aumentar el sentimiento de participación, a reforzar la confianza, a mejorar la organización. Nos ayudarán también en la credibilidad, el compromiso, y esto al final, a largo plazo, nos ayudará también a fortalecer la cultura de la marca a largo plazo. Al final, el embajador de la entidad nos acercará a la marca, nos humanizará la marca. Favorecerá la transparencia, porque hay personas detrás. Empoderará también a los trabajadores, convirtiéndoles en protagonistas, que es algo que al final aumentará la motivación. Si me implico en la organización de esta jornada, bueno, pues al final estamos trabajando en el empoderamiento de los profesionales porque los convertimos en protagonistas. Trabajamos también en la importancia y en la visibilidad en Internet. También impulsaremos las aptitudes digitales del equipo, porque si empiezan a abrir eso en sus redes sociales, también van a trabajar en sus competencias digitales. Estas piezas también pueden ser valiosas para gestionar las crisis. Cuando hay un problema y están estas personas dando la cara, ayudando, gestionando esas crisis. Y para la motivación, la coordinación y la implicación, los embajadores de la entidad también serán piezas estratégicas. El noveno son los formatos atractivos. Antes he dicho que los recursos, la tecnología y las plataformas no son lo más importante, y lo mantengo. Hemos visto ya que hay muchos puntos ahí detrás. Pero esto no quiere decir que no tengamos que apostar por formatos atractivos. No son un fin en sí mismo, pero sí nos ayudarán a hacer posible el proyecto, a implementarlo y a ponerlo en marcha correctamente. ¿Cuáles pueden ser los formatos atractivos? Pues al final son herramientas para la colaboración y el trabajo en común. Y por supuesto que nos ayudarán. Pero no debemos olvidar que tenemos que fijar objetivos y que la cuestión no es invertir en tecnología sin saber para qué la queremos realmente, qué haremos y sin haber desarrollado un plan antes. Muchas veces se hace el proceso opuesto. Cogemos la herramienta tecnológica sin tener muy claro para qué. Por eso lo he puesto al final. Los formatos atractivos son importantes, pero antes tenemos que hacer ese trabajo previo. No es lo mismo que lo queramos para la gestión de proyectos, o pueden ser las redes sociales corporativas, o aquí he puesto algunos otros, pero pueden ser otras herramientas digitales para la gestión de proyectos, pueden ser para crear contenidos internos, y también los contenidos internos tienen que ser atractivos. También podemos utilizar el video marketing internamente. Por ejemplo, durante el confinamiento, muchos trabajadores, muchos profesionales nos enseñaban a través de video marketing. No sé si lo visteis.
pero nos enseñaron que estaban trabajando desde casa y al final nos mostraron otro punto de vista a la sociedad. O también se organizaron muchos webinars y masterclass ofrecidos por estos profesionales. Al final las herramientas están ahí, las podemos utilizar. Podemos crear formatos atractivos, pero siempre y cuando no olvidemos los objetivos. Y el 10.º punto lo he dejado para el final, pero evidentemente necesitaremos un plan. Todos los demás puntos son muy importantes. Todos los puntos que he mencionado son imprescindibles en el proceso, pero sin un plan será muy complicado sacar todo esto adelante. Si no, iremos todos a la deriva. Y para ir todos en la misma dirección será imprescindible tener un plan para poder implementar estas estrategias de comunicación interna. En esta labor, por supuesto, en primer lugar, tendremos que hacer un diagnóstico, ver si la entidad está realmente sana, si hay conflictos, en qué punto estamos, si la comunicación interna está funcionando bien y para saber en qué punto estamos. Lógicamente tendremos que fijar los objetivos. No podemos implementar una red social corporativa sin saber para qué la queremos. Así que tenemos que fijar los objetivos de manera muy clara. El diseño de acciones, y para eso el grupo que os he comentado antes, el grupo de liderazgo, que será muy importante para implementar estas acciones y ponerlas en marcha. Canales y formatos, lo hemos visto antes. Veis los canales al final, no al principio. Y, por supuesto, evaluación y ajustes. Y, sobre todo, ponerlo en marcha, no dejarlo en un cajón, sino implementarlo. Por eso estos equipos son muy importantes, porque nos ayudarán en todo esto, nos guiarán durante el proceso, nos ayudarán a poner todo esto en marcha. Por lo tanto, el diseño del plan, pero sobre todo ponerlo en marcha y para eso poner en marcha piezas o estrategias. Aquí tenéis el resumen. Si queréis sacar una foto, vemos todos los puntos. La comunicación interna no la hace solo el departamento de comunicación. Hemos visto que todas las piezas son estratégicas. La comunicación interna es mucho más que tecnología. Siempre encontraremos obstáculos en el camino. La inteligencia emocional será muy importante en este proceso, porque cuando hablamos de comunicación interna estamos hablando de personas, actitud y escucha activa, estructuras horizontales. A veces es complicado romper con las estructuras jerárquicas previas en las administraciones públicas. Los equipos de dinamización y liderazgo también serán piezas muy importantes en el camino, nos ayudarán a implementar todo esto. Los embajadores de la entidad también serán piezas importantes en nuestro plan de comunicación interna, formatos atractivos, que no son un fin en sí mismo, pero nos ayudarán. Estas herramientas para la coordinación y el trabajo en equipo nos ayudarán a implementar todo esto y también tenemos que apostar por ello. Y para acabar, el plan y sobre todo ponerlo en marcha, no guardarlo en un cajón, sino hacer el esfuerzo para implementar y poner en marcha todo esto. En definitiva, recupero un poco la idea inicial. Los recursos no mejoran lo que en esencia no funciona. Es decir, sin actitud, sin compromiso y sin personas implicadas, las estrategias de comunicación interna no funcionarán. Lo suelo comentar muchas veces. Cuando invertimos en una red social corporativa impresionante, tenemos un Ferrari. Pero sin implicación, la comunicación interna es como un Ferrari sin gasolina. ¿Cuál será nuestra gasolina? Pues muchos puntos que hemos comentado a lo largo de la charla. Generar colaboración y trabajo en grupo, reforzar el potencial interno, impulsar espacios innovadores, posibilitar que se puedan hacer las cosas de otra manera y convertir a los profesionales en protagonistas. Al inicio de la charla os hacía una pregunta. Os preguntaba si tenéis implementadas estrategias de comunicación interna.
Y ahora, después de reflexionar e interiorizar todo lo que hemos comentado, me gustaría acabar con otra pregunta. ¿Tiene vuestra organización gasolina para implementar estrategias de comunicación interna? Muchas gracias por vuestra atención.